Vamos a comenzar con la mesa de discusión de estas dos excelentes conferencias que nos han dado los doctores Bess y Ramón Ramiporta. Voy a hacer una primera pregunta al doctor Ramón Ramiporta. En el paciente N2, en estadios que son quirúrgico y como hallazgo y en la única estación, nosotros a veces nos permitimos continuar con la resección planificada. En el paciente subestimado en la estadificación inicial, en posinducción, en el intraoperatorio, única estación, ¿se contraindica la resección o continuamos intentando realizar el procedimiento planificado? Bien, gracias por la pregunta. Si es un hallazgo intraoperatorio y la resección planeada es una lobectomía, yo creo que es importante hacer la lobectomía y hacer la linfadenectomía lo más completa posible. Creo que si la resección fuera una neumonectomía, yo me lo pensaría mucho antes de hacerla, sabiendo que hay N2 persistente después de la inducción, puesto que es una situación muy complicada para el paciente. El paciente tendrá que recibir más tratamiento postoperatorio y con dos pulmones lo va a poder tolerar mucho mejor que con uno. En ese caso, yo creo que no haría la resección. También la neumonectomía postinducción en nuestra serie es rara y yo creo que en todos estos años que llevamos haciendo inducción, solamente en 2 ocasiones hemos dejado de hacer la resección pulmonar. Por tanto, tampoco es una situación tan frecuente. Una pregunta, Ramón. En pacientes que realizaron neoadyuvancia con inmunoterapia, ¿la fibrosis mediastínica es un problema en la práctica? ¿Tenés experiencia o qué nos podés decir de lo publicado? Nosotros solamente hemos operado un caso con inmunoterapia de inducción. Entonces, la verdad es que no podemos decir gran cosa, pero por lo que hemos leído parece que hay más adherencias entre los tejidos. De hecho, hay una nota clínica publicada, creo que de algún país de Oriente, en el que encontraron la arteria pulmonar izquierda casi muy fusionada con el bronquio y eso dificultó mucho la disección. Creo que nos tendremos que acostumbrar. También se habló mucho de las dificultades de la resección después de la inducción estándar con quimio-radioterapia. Después con la práctica se ha visto que son dificultades que se pueden solventar con facilidad, sobre todo teniendo en cuenta el timing de la resección después de la inducción. Y cuantos más pacientes tengamos con inducción con inmunoterapia, más aprenderemos y seguramente que estos problemas que ahora los vemos quizá demasiado grandes no van a serlo así con más práctica. In the same scenario, Benjamin, what is your experience regarding surgery after immunotherapy in neoadjuvant therapy? Because en la terapia neoadyuvante, ¿cuál es su experiencia? Porque se presentó durvalumab que muestra un aumento de toxicidad y tal vez ciertas preocupaciones que ocurren o que aparecen. Pero bueno, quisiera escuchar su opinión en este sentido. En ESMO, nosotros presentamos nuestra experiencia en estos ensayos. UNESCO es un ensayo multicéntrico de 2 inyecciones de durvalumab, 4 inyecciones, 2 meses, y debo decir que es muy difícil. Claramente hubo muertes postoperatorias, pero cuando analizamos es muy difícil formalmente generar un vínculo entre la inmunoterapia y la muerte postoperatoria. Como se trata de multicéntrico y no podemos tener certeza completa de la selección de los pacientes y de la calidad de la cirugía, entonces yo, sobre la base de este único estudio, no puedo generar ningún otro comentario adicional. No puedo saber si se debe a la inmunoterapia. Hemos informado 30 pacientes, pero fue un estudio oligocéntrico. Nosotros fuimos quienes hicimos la inmunoterapia y toda la cirugía
se hizo en un sitio y los pacientes estuvieron altamente seleccionados. Todos los pacientes tuvieron cirugía, una inyección de inmunoterapia. Yo estoy de acuerdo con respecto a lo que se ha dicho. Una sola inyección de inmunoterapia, cirugía 24 días después de esto. Bueno, mi cirujano me dice, bueno, es casi como que no hiciste nada, porque es tan cercano y aún así vimos 14% de respuesta mayor. Entonces, la cirugía, bueno, una de las opciones sería tener un breve periodo del primer tratamiento inmuno a la cirugía. Quimio-inmunoterapia probablemente sería mucho más que lo que es inmunoterapia con un único agente. En el tratamiento adyuvante quisiera escuchar la opinión de ambos en lo que se refiere a cómo, cuál confiable es como la respuesta patológica. ¿Hay confianza o deberíamos tener una conducta expectante hasta que haya más evidencia que se traduzca realmente en eficacia de lo que se refiere a la sobrevida global? ¿Cómo lo piensan? ¿Cómo lo ven? Desde el punto de vista quirúrgico, creo que los ensayos clínicos que ahora están terminados tuvieron como punto, digamos, de estudio, outcome, el Major Pathologic Response, porque es un dato que se obtiene inmediatamente después de la cirugía, tras el estudio histopatológico de la pieza. Y eso fue una forma rápida de ver el impacto de la inmunoterapia en el tumor. Pero creo que lo importante para el paciente es la supervivencia global. ¿Cuánto tiempo va a vivir ese paciente después del tratamiento? Es lo que interesa fundamentalmente. Pero de momento yo creo que es importante porque si hay una comparación con la inducción estándar, con quimioradioterapia, cuanto más reducido es el tumor, mejor pronóstico. Y si hay una remisión patológica completa, el pronóstico es mejor. Por tanto, yo creo que como un outcome provisional sirve, pero lo importante va a ser cuando tengamos la supervivencia global de esos pacientes. I fully agree. It's Estoy de an acuerdo. early and positive sign of efficacy. Es un signo positivo y temprano. Lo que pensamos es que si vemos el entorno metastásico, la quimioterapia funciona, la inmunoterapia funciona y la quimioterapia puede inducir respuesta patológica completa y aumentar la sobrevida. Lo que yo creo es que dado que en el entorno metastásico es una sobrevida muy larga, dado que Dormalibab en etapa 3 aumenta la sobrevida cuando reciben inmunoterapia de consolidación, es muy probable que el estudio de adyuvancia positiva probablemente el año que viene se pueda hacer y creo que la respuesta patológica puede ser, hay que probarlo todavía, estoy de acuerdo, podría ser un buen criterio de valoración subrogante. No diría lo mismo para el TKI, para el TKI neoadyuvante. No sé si va a inducir respuesta patológica. No estoy seguro de si va a curar más pacientes destruyendo la enfermedad metastásica. Otra pregunta técnica, muy técnica, a Ramón, porque bueno, conocemos lo exhaustivo que son los vaciamientos ganglionares mediastinales para la estadificación previa a la elección del tratamiento, y la recomendación en los casos de estadios avanzados es hacer una reestadificación muy exhaustiva, digamos. ¿Cuál es la recomendación técnica para un paciente que se le hizo una estadificación quirúrgica, recibió quimioterapia y recibió radioterapia? Pues hay varias formas de hacerlo dependiendo de cómo se hizo la estadificación inicial. Hace años, cuando no teníamos el EBUS, hacíamos mediastinoscopia de estadificación y entonces la reestadificación
suponía hacer una remediastinoscopia. Desde hace unos 5 años disponemos del EBUS, que se hace también de forma muy exhaustiva. En este caso, si el EBUS es positivo, se da inducción y luego se reestadifica con otro EBUS. Se hace un re-EBUS. Si el re-EBUS es negativo, entonces hacemos la mediastinoscopia. Hay algunos casos en los que el N2 se ha encontrado por VAMLA. En este caso no queda tejido ganglionar ni graso en el mediastino superior y por tanto no es necesario volver a intervenir. No se puede hacer un re-VAMLA porque todas las estructuras mediastínicas están muy pegadas. En estos casos en los que la estratificación se ha hecho por VAMLA, la reestratificación solamente la hacemos con PET-TAC para ver que no haya progresión de enfermedad a distancia. Y si no la hay, intervenimos al paciente. For Benjamin, in the patient with PDL1 status 1 to 49, PDL1 plus chemotherapy, inmunoterapia más quimioterapia, ¿es igual o superior a inmunoterapia quimioterapia? ¿Sí o no? No tenemos ningún estudio randomizado formal que las compare. Esta es la parte frustrante de todos estos nuevos estudios que vemos que comparan inmunoterapia más algo, comparan esto a quimioterapia y la quimioterapia ya no es el tratamiento de referencia. Por lo tanto, en esta población yo diría que quimioterapia e inmunoterapia probablemente sería un buen tratamiento de referencia. Me gustaría ver quimioterapia e inmunoterapia comparado con quimioterapia, inmunoterapia. Tenemos que ver qué significa en términos de eficacia y seguridad. Para quimo-IO, los datos que tenemos no son muy maduros. Es positivo, pero necesitamos por lo menos 3-4 años más, porque en IPI lo que esperamos es poder agregar más inducción de una respuesta a muy largo plazo. Y es lo que podemos ver en melanoma, por ejemplo, pero esto todavía no fue probado en cáncer de pulmón. Por lo tanto, no tenemos recomendación formal. Por ahora, quimioterapia e inmunoterapia es el tratamiento de referencia. Tenemos que ver más datos todavía para los otros regímenes. Una pregunta práctica. En aquellos pacientes que empiezan en Keynote con Pembro, Pemetrexed y platino para el carcinoma. ¿Por cuánto tiempo mantenemos el Pemetrexed? Si dejamos el Pembro después de 2 años, ¿continuamos con el Pemetrexed, con la terapia con Pemetrexed? No estoy seguro, no sé si tengo experiencia de pacientes que pudieran manejar 2 años de Pemetrexed. Algunos de mis pacientes reciben muchas dosis, pero en general hay algún grado de toxicidad. A veces no es muy importante, pero al final el paciente termina diciendo no soporto ya esta fatiga, el edema, el rash cutáneo, por favor paremos con el Pemetrexed. Pero formalmente hay que seguir con ambos durante 2 años. Después de eso tenemos la pregunta igual si continuamos o no con abolizumab, y son preguntas que no tienen respuesta por el momento. La última para mí, para Benjamin, el paciente con el carcinoma escamoso y PDL1 negativo. ¿Tenemos un tratamiento de referencia? Lo que vimos con crimo más inmunoterapia, aún para los pacientes PDL1 negativo, pareciera funcionar. En esta situación utiliza quimioterapia e inmunoterapia. La única combinación aprobada hasta ahora, en mi país por lo menos, es paclitaxel, carboplatino más pembrolizumab. Así que es el tratamiento triple que utilizo yo en esta combinación para estos pacientes. Bueno, muchas gracias. Damos finalizado esta sesión de preguntas. Thank you, Benjamin.
Very much. Gracias. Muchas gracias, Benjamin. Muchas gracias. Continuamos con el simposio auspiciado por Laboratorio Bristol. Claudio Martín será el moderador del evento. Claudio. Muchas gracias. Adiós. Gracias, Gracias, Benjamin. Gracias. Muy amable.